Si mañana una inteligencia artificial escribiera tu biografía, ¿te reconocerías en esas páginas, en eso que está contando? O peor, ¿descubrirías tal vez cosas de ti que nunca habías visto? Hola, yo soy Julio Roche, esto es Tecnología en Movimiento y hoy vamos a hablar de algo que ya no es una ciencia, ya no es ciencia ficción, ya no está en libros, en películas, en series. Hoy en día la inteligencia artificial ya te conoce y te conoce también que ya puede escribir tu diario, tú puedes hablarle y te va a estar escribiendo, te va a estar redactando, va a recrear tus recuerdos de acuerdo a lo que le vayas contando, a lo que ya le hayas contado el día de hoy, e incluso puede redactar cartas como si fueras tú. La pregunta no es si pueden hacerlo, porque obviamente la respuesta es sí, ya se puede hacer, pero ¿qué dice esto sobre quién eres tú realmente? Hoy vamos a ver, uno, cómo la inteligencia artificial interpreta tu vida con los datos que ya le das. Dos, ¿por qué eso puede reflejar o distorsionar tu identidad? Distorsionar tu identidad. Y tres, ¿qué significa para tu autoimagen en una era donde las historias se escriben con código? Imagina esto. Una periodista argentina curiosa decide alimentar a ChatGPT con años y años de sus publicaciones, con sus tweets, con su Instagram, con las entradas de su diario. Toda esta información la empieza a cargar y de repente lo que recibe de vuelta cuando le pregunta, oye, dime quién soy, qué sabes sobre mí, lo que recibe es inquietante porque es un retrato muy poco coherente. Sí, muy detallado, pero parecía describir a otra persona, completamente a otra persona. Y en esta reflexión es por qué la inteligencia artificial, si la conoce tan bien, si está cargada con todas las fuentes de información que ha venido desarrollando, al momento de pedirle que la describa, describe a otra persona, distinta, diferente. Esto es porque la inteligencia artificial únicamente conocía la versión detallada, editada, que ella había proyectado al mundo. Es decir, en algún episodio de Cerebro en Movimiento, pueden irlo a buscar, les hablé sobre la ventana de Johari y entonces únicamente una de esas ventanas es la que le había estado mandando o estado compartiendo a ChatGPT, por lo tanto no le compartía cosas personales, cosas de su día a día, tal vez de su familia, tal vez no le compartía cosas más allá de eso. Por lo tanto, la inteligencia artificial únicamente conocía una cara, una faceta, no la conocía completa. Entonces, la reflexión siempre será: ¿somos lo que creemos ser o lo que los datos dicen que somos? Hoy en día todo el mundo tiene el speech que tomamos decisiones basadas en datos, pero los datos, ¿qué son los datos? ¿Quién decide qué datos son los que vamos a estar utilizando? En unos minutos te voy a contar un experimento para que tú misma, tú mismo lo compruebes. Cuando estás entrenando a uno de estos modelos de inteligencia artificial, y más ahora que ya tenemos disponible el GPT-5, pues cuando lo entrenamos con todo nuestro contenido y ahora que podemos estarle conectando diferentes fuentes en Claude o el mismo GPT, pues la inteligencia artificial estará identificando patrones, va a identificar las palabras más utilizadas por ti, frases, cuáles son los temas más recurrentes, cuáles son tus miedos, tal vez dependiendo de cómo lo utilicemos. Se ha visto que estamos utilizando la inteligencia artificial más como terapeuta, como para que nos dé consejos, como coach. Entonces empieza a identificar estos patrones, ¿sí? Es muy empática la inteligencia artificial, cada vez lo es más, pero cuidado, porque no tiene el contexto interno. Te empieza a dar soluciones, te empieza a dar ciertos consejos únicamente basándose en probabilidades. Hace muchas conexiones entre temas, entre en donde naciste, tu edad, diferentes probabilidades. Sin embargo, son probabilidades, ¿ok? Te pediría que ahora saques tu ChatGPT o la inteligencia artificial que más utilices, Gemini, Claude, DeepSeek,
la que quieras, la que más utilices, en donde tengas más chats escritos, ¿ok? Y pídele que describa tu personalidad basándose en tus últimos 10 posts de redes sociales. Tienes que ponerle tu Instagram, tienes que ponerle tu TikTok, tu Facebook, métele tus redes sociales, LinkedIn incluso. Dile que describa tu personalidad basándose en los últimos 10 posts en redes sociales. Aquí te espero, ponle pausa en lo que lo haces y regresamos. Lo más probable es que obtengas una versión muy simplificada de la persona que realmente eres, incluso una versión muy sesgada, incluso tal vez con una visión política diferente a lo que realmente piensas. ¿Por qué? Porque somos en redes sociales unos datos distintos a los que somos en persona, en realidad, porque toda esta experiencia que tenemos nosotros mismos no necesariamente la estamos proyectando hacia redes sociales, hacia inteligencia artificiales, por lo tanto le hace falta mucha información, mucho pasado, mucho bagaje de nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, ahora que ya lo hiciste, analiza esa respuesta y pregúntate, ¿soy un personaje que inventé, una máscara, sin darme cuenta? La autobiografía humana nunca ha sido objetiva, ¿no? Siempre ha sido una versión editada. Por ahí, de hecho, una de las frases que más me gusta es que la historia la escriben los que ganan, ¿cierto? Siempre queda únicamente un lado de la historia y los que pierden pues no tienen la gloria para poder escribir sus anécdotas, sus historias. Por lo tanto, siempre tenemos una versión editada, una versión sesgada. Desde San Agustín hasta Malala, todos han contado una sola versión de sus propias historias, ¿cierto? La diferencia es que ahora con la inteligencia artificial esa edición no siempre la controlamos, no la controlas tú, no la controlo yo. Ya hemos visto el ejemplo de la periodista, ¿no? La inteligencia artificial que escriben perfiles y obituarios sin intervención humana, a veces pues cometen errores bastante graves, ¿no? Hay muchos casos en los cuales han desvivido a diferentes personas que siguen con vida y entonces es peculiar lo que la inteligencia artificial llega a alucinar. Cada vez es menos. Los nuevos modelos han reducido su alucinación hasta un 80%, pero aún así queda muy claro que una cosa es que no alucinen y otra cosa es los errores que aún están cometiendo por la falta de información, por la falta de vivencias, porque para que pueda emular mi pensamiento, para que pueda emular todo lo que soy, necesitaría haber vivido, pasado por todo lo que yo viví, todos mis contextos. Hay mucha gente que hoy está cargando, incluso quienes han escrito libros, quien le da acceso a todos sus correos. Cada vez la inteligencia artificial sí empieza a tener una voz similar, sin embargo, todavía hace falta hay un sesgo que está lejos, ¿cierto? Porque hay que recordar que les voy a dejar 3 ideas claves, ¿cierto? La inteligencia artificial refleja patrones, más no verdades absolutas. Los patrones cada vez empiezan a integrar más información, pero de nuevo, todos son datos y esos datos, ¿quién está creando esos datos? ¿En dónde viven esos datos? De hecho, esta semana tuve la posibilidad de estar en una conferencia virtual y uno de los speakers retó a las personas que estaban en esta conferencia, ya sea en vivo o virtual, y les pidió que abrieran su ChatGPT, algo muy parecido al ejercicio que hicimos, y les pidió borren todo su historial. Casi nadie lo hizo, lo hicieron un 1 o 2% de las personas que estuvimos ahí, porque, bueno, si ya llegamos a un nivel de personalización muy avanzado y empieza a contestar muy parecido a como yo estoy contestando hoy en día, me ha llevado mucho tiempo entrenar a esta inteligencia artificial. Sí, mucho tiempo relativo, porque llevamos 2 años y medio más o menos utilizándola, 3 años cuando mucho este tipo de modelos. Entonces tenemos 2 años, vamos a dejarlo en 2 años, de información cargada ahí. En realidad, 2 años contra la edad que tengamos es un porcentaje muy bajo. Sin embargo, claro, estamos entrenando nuestra inteligencia artificial con todo esto y no estamos listos para empezar desde cero. No siempre es un buen ejercicio. ¿Qué pasaría si empezáramos desde cero? ¿Qué pasaría si no le diéramos ese patrón, esa verdad absoluta? Una segunda idea, la historia que cuentas y la que otros cuentan de ti pueden no coincidir muchas veces, ¿cierto? Cuando le preguntas a alguien qué opinas sobre cierto tema, sobre ti, sobre tus acciones,
son muy distintas a lo que recordamos, a lo que tú recuerdas de ese momento, ¿cierto? Recuerda únicamente cómo eras en la primaria, en la secundaria, las historias que tú te cuentas sobre eso, y cuando intercambias ese tipo de historias con tus compañeros, con tus amigos, son diferentes las historias, ¿cierto? Entonces, si eso sucede con los humanos, por supuesto que justo lo que le estás contando a la inteligencia artificial, lo que cuentas en redes sociales, es una parte, es una cara, por lo tanto, esos datos van a contar únicamente una parte de ti. La última idea, la tercera idea es: la tecnología amplifica tu imagen, pero también puede llegar a distorsionarla, ¿cierto? Es ya un lugar muy común decir que con la inteligencia artificial vamos a amplificar quiénes somos, vamos a empezar a amplificar eso que ya somos, es decir, personas buenas serán mejores, personas malas pues serán más malas, se utilizará para bien, se utilizará para mal, dependiendo de quién la esté utilizando. Por lo tanto, es muy importante que seamos cada vez más conscientes para qué y cómo la estamos utilizando, y de ahí empezaremos a construir una versión distinta, con datos mucho mejor curados, de todo lo que está sucediendo. Ahora, pasamos a 2 reflexiones. Les voy a dejar 2 frases aquí. 1. Confiar tu historia a una inteligencia artificial es como mirarte en un espejo, pero ese espejo tiene un filtro. ¿Cuál es el filtro que estás eligiendo para ese espejo? La segunda reflexión: la pregunta no es si la inteligencia artificial puede contar tu historia. Eso sabemos que ya puede contarla. Pero ¿quieres realmente que cuente tu historia? Y finalmente, si este episodio te hizo pensar en quién escribe tu historia, compártelo con alguien cuya versión en sí mismo te inspire. Esto es Cerebro en Movimiento, parte de Movimiento Networks. Yo soy Julio Roche. Muchas gracias por escucharme. Déjame aquí abajo tus comentarios y nos vemos a la próxima. Sigamos en movimiento.